Ahora vamos a pasar a la etapa 3 del análisis, que es la sociedad del control. Para mí, estéticamente, todo este juego del calamar es una gran metáfora a las sociedades cibernéticas y a las sociedades del control. ¿Ok? Me voy a explicar un poquito de qué se trata con esto. Se supone que hemos pasado, según el análisis de Michel Foucault y posteriormente de Gilles Deleuze, hemos pasado por 3 etapas de cómo el poder se ejerce sobre las sociedades. ¿Ok? El primer modelo de sociedades eran las sociedades feudales, que son las sociedades soberanas, ¿no? Donde se decía que el rey tenía poder soberano sobre la vida de sus individuos. Entonces, si el rey te quería matar, el rey te mataba. El rey te decía, te mueres, te mueres. O sea, te corto la cabeza, te corto la cabeza. Prima nocte con tu esposa, prima nocte con la esposa. No había manera de resistirse al poder soberano de los reyes y de los líderes feudales. ¿Okay? Hay una segunda etapa del desarrollo de la sociedad, que son las sociedades disciplinarias, ¿no? Entonces, la sociedad disciplinaria cambia un poco porque lo que hace, por ejemplo, es encausa la conducta, la normaliza, dice lo que está bien y está mal. El poder como de alguna manera le da orden a los cuerpos, a los espacios, pero con la intención de hacerlos productivos. ¿Okay? La sociedad disciplinaria es la sociedad de las escuelas, de las fábricas, de los hospitales psiquiátricos, del ejército, de estos grandes cubos que maquilan empleados. ¿Okay? Esa es la sociedad disciplinaria. Aquí es interesante analizar el personaje principal 456 porque a él le tocó el brinco de la sociedad disciplinaria a la siguiente etapa, que es la sociedad del control. Se habla también de una gran generación preparada para un futuro que ya no existe. ¿Okay? Acuérdense de esta frase. Una generación preparada para un futuro que ya no existe. Justo como el papá de esta niña o el personaje principal. ¿Por qué? Porque él probablemente fue entrenado para ser maquilador o trabajar en una planta de minerales de alto volumen industrial y de repente llega la revolución tecnológica y él ya no puede hacer nada. Seguramente ya está demasiado grande, ya tiene demasiadas deudas, no tiene tiempo, o sea, no le da la vida para agarrar un segundo curso mientras está haciendo 3 empleos y tratando de pagar todo lo que debe, como para volverse relevante y competir contra las generaciones nuevas que nacieron con un iPad en la mano y hablan el lenguaje digital. Entonces, él fue una generación y hay otras generaciones justo ahí en medio, porque se fijan, casi todo el mundo que participa del juego del calamar está entre los 20 y 40, ¿va? Más o menos entre 20 y 40, quitando el 001 que sí es una excepción grande a la regla, están todos entre los 20 y los 40, que se siente justo como esa generación, una generación que estudió todavía una carrera pensando que el mercado laboral iba a ser el mismo para el cual ellos estudiaron, pero cuando se graduaron o empezaron a trabajar, hubo un cambio de dinámica tan grande en el mercado laboral que todos quedaron anticuados. ¿Okay? Entonces, ahí hay algo que habla del cambio de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Entonces, la sociedad disciplinaria también lo que hace es que, de alguna manera, mantiene el poder a través de moldes de institución, ¿no? Entonces, este es el obrero perfecto, esta es la maestra, este es el papá de familia, este es ¿sabes? El político, este es el policía. Y tiene como moldes donde donde encajaba la gente y te hacía como encajar en un molde. Entonces, había una expectativa de quién tenías que ser por cumplir con un molde de la sociedad disciplinaria. Después migramos a lo que Deleuze llama las sociedades de control. A diferencia de las sociedades disciplinarias tenían mucho esta idea de punir y castigar. O sea, de si haces algo, reglazo. O sea, si rompes la ley, a la cárcel. Si haces no sé qué, castigo, pena de muerte, multa, ¿sabes? Golpe, violencia. Como que físicamente te corregían. O sea, te corregían la conducta para que encajaras en el molde del comportamiento de un ciudadano que funciona en una sociedad. En la sociedad disciplinaria no. Los sistemas cibernéticos de control son sistemas de autorretroalimentación. Creo que ya había explicado esto antes. Imagínense un termostato de un aparato de aire acondicionado de un cuarto, ¿no? Entonces, haz de cuenta, el aire acondicionado quiere llegar a 21 grados, entonces todo el tiempo está midiendo la temperatura del cuarto, metiendo esta información de regreso al sistema del aparato y el aparato decide si subir o bajar la temperatura. Entonces, las sociedades disciplinarias lo que hacen es que constantemente están agarrando datos sobre nuestro comportamiento, retroalimentando esos datos y después exigiendo de nosotros una desviación en nuestro comportamiento para ajustarnos hacia lo más productivo. ¿Okay? La lógica de la productividad sigue existiendo de la sociedad disciplinaria hacia la sociedad de control, pero la manera como se ejerce el poder es diferente, porque la sociedad disciplinaria era de moldes rígidos que te obligaban a adaptarte a un perfil, a un estereotipo. La sociedad de control no, ya es más líquida, como dijo Zygmunt Bauman también. O sea, lo que se exige de nosotros no es solo cualitativo, sino que es cuantitativo. O sea, no es que seas papá, es qué tan buen papá eres, ¿sabes? No es que seas empresario, es qué tan buen empresario eres. O sea, por ejemplo, uno de los ejemplos claros de esto es que 2 personas con el mismo puesto en la misma empresa pueden ganar sueldos diferentes. Antes no había eso. O sea, antes era, pues tú eres empleado,
manejas el taladro, pues el sueldo para un taladrador es X. Hoy en día no. Hoy cada uno de nosotros tiene un sueldo diferente y una recompensa diferente, lo cual también fomenta la competencia entre personas del mismo nivel. O sea, obviamente aumenta la productividad, pero también aumenta el estrés, las enfermedades mentales y la violencia entre las personas, ¿no? Entonces, esto también aplica de alguna manera para la locura. ¿Okay? Les doy un ejemplo. Hay unos exámenes psicológicos que se llaman DSM, ¿no? Que son estos manuales, estos libros que mapean las enfermedades mentales. El DSM-1, cuando todavía yo creo que todavía estábamos en la época de sociedad disciplinaria, las enfermedades mentales se catalogaban como sí o no. Era de que, oye, ¿tienes ansiedad? Sí o no tienes ansiedad. O sea, ¿eres paciente o no eres paciente del cuadro sintomático, por decirlo así? Hoy ya estamos en el DSM-5. Ya a partir del DSM-4 ya habían escalas, pero ya en el DSM-5 se ve completamente de acuerdo con la teoría de Gilles Deleuze de que vivimos en una sociedad de control. ¿Por qué? Porque los niveles de ansiedad aún te siguen catalogando. Entonces, como ya no existe esta distinción entre soy o no soy un cuadro ansioso, sino es ¿qué tan ansioso eres? La verdad es que pues, todos somos ansiosos. A lo mejor una persona es ansiosa al 0.0001% y una persona es ansiosa al 100%. Entonces, pues obviamente eso también está vinculado al crecimiento de la industria farmacéutica, a la domesticación de la gente, ¿sabes? La máxima manipulación y control del comportamiento humano y la instrumentalización de la emocionalidad en nombre del utilitarismo o de las capacidades productivas. ¿Okay? Entonces, si se fijan, la manera como caminan por estas escaleras de colores y demás, la manera como los soldados del otro lado tienen círculos, cuartos y triángulos, o sea, acaba siendo una sociedad que vigila, que controla, que se retroalimenta, que todo el tiempo está como atrapada en este mecanismo de qué tenemos que hacer para poco a poco ajustarnos para ir manipulando todo el sistema, ¿no? Y la verdad es que se siente mucho como un sistema sumamente cibernético.